Fito está siendo procesado, va a ser procesado por 7 delitos, tráfico internacional de cocaína y además de eso tráfico de armas. Pero en el alegato del fiscal, una de las cosas que también mencionaba era la corrupción que manejaba en varias instancias del Estado, poder llevar a cabo además todos los delitos que él también cometía aquí en Ecuador, algo que va a tener también peso seguro en esta audiencia. Lo más probable también es que Fito se acoja también voluntariamente a colaborar con la justicia de Estados Unidos, y ahí será muy interesante porque va a poder hablar y se va a poder conocer los alcances que tenía este criminal aquí en Ecuador. Hola, 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 ¿cómo van? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto estar aquí. Hola, igualmente. Pues por fin se fue Fito, ya podemos estar tranquilos, ya no hay ningún problema, por fin el plan Fénix ha dado resultado. Eh, ¿Y qué saben ustedes del plan Fénix? ¿Han oído algo? Hasta ahora no hay un documento oficial, creo que mencione cuáles son los objetivos, estrategias, planes a medio, corto, largo plazo sobre el plan Fénix. Yo creo que solo hemos visto que no hay un plan como tal de seguridad en el país y más bien es solo ver qué se puede hacer para tapar huecos que está teniendo el gobierno. Ajá, pero por último, o sea, así sea así sean solo papeles en blanco en la asamblea, yo ya no he escuchado nada, se ha desaparecido. Y yo tengo mis dudas porque, chuta, ahora, ¿en cuántas muertes violentas estamos? Estamos llegando casi a 50, ¿no? Estamos superando el año Y, pasado. ajá, somos el segundo país más violento del mundo y si se mantiene la tendencia vamos a ser el primero y el plan Fénix ya tiene, ¿cuánto? 2 años. Que por eso creo yo que está desapareciendo un poquito porque si tiene el mismo nombre ya podríamos decir que es un fracaso. Sí, pero tranquilo, porque Eh, igual el riesgo país ha bajado. ajá, bajó y yo les traje una sorpresa. ¿Ven la pantalla? Sí, sí, lo vemos. Sí. Ah, pero yo ¿Ven quiero esto de decir algo aquí? sobre el plan Diga, Fénix. diga, estamos Es que todavía. yo lo único que sé sobre el plan Fénix es que algo maravilloso está ocurriendo aquí. Chuta, y le tenía a la Anabela la última vez y ahora no le traje. La próxima le invitamos. Algo maravilloso está ocurriendo. Desde el pasado 13 de abril se percibe una sensación de tranquilidad gracias a la victoria del señor Daniel Noboa. Yo sí la tengo. Ah, mire, sí ha venido. La he invitado a Preparadita. usted, no era necesario que la traiga yo. Es que algo Ajá. maravilloso está pasando aquí. Y Por sabes, favor, chicos. bueno, nosotros vamos a salir en audio, pero estamos viendo una foto que va a ser bastante famosa, creo, en estos días. ¿Se fijan aquí? Ajá. Oh my God, tiene un Ajá. celular. No, 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 marica. no sea mal pensada, no sea. Si hay un bolsillo que le interesa al gobierno nacional es del bolsillo de los ecuatorianos, pero para zanjarlo del bolsillo de Fito. Lo que llevaba Fito en su bolsillo eran medicamentos, pero es lo que realmente nos asombra al gobierno nacional es cómo este tipo de especulaciones se tornan en temas importantes para la opinión pública, pero hacen unas historias creativas, fábulas muy creativas respecto del bolsillo de Fito. Fito estaba rodeado del bloque de seguridad, pero además fue revisado por la DEA, ¿no? Entonces, hay algunos comentaristas de redes sociales que hacían toda una historia sobre el bolsillo de Fito, cuando lo realmente relevante para el gobierno nacional es el bolsillo de los ecuatorianos. ¿Y quién es la persona que está haciendo esas aclaraciones? Porque me parece que es Es... Pinto. No, es la ¿Quién es? vocera del gobierno, es la vocera de Carondelet, desde Es... la sala azul. Desde la sala azul. Tienes toda la razón, porque me olvidé cómo definitivamente la gente de Quito de bien habla como ella.
Súper Ajá. importante escuchar cómo la gente de Quito está preocupada por el bolsillo de los ecuatorianos. Me parece súper importante. Ajá, no Claro, no sobre el bolsillo de Quito, digo de Fito. de Porque Fito. eran pastillas, eso está clarísimo. Clarísimo, vaya y busque la imagen. Es, chuta, yo no he Yo me visto esos pregunto, blisters. me pregunto cuántas medicinas, o sea, cuántas medicinas están dando dentro del sistema penitenciario a los presos y presas de este país. Es que a lo mejor les dieron ya en Estados Unidos. No, pero la imagen es con policías de acá. Sí, y Eh, desde que se habla del bolsillo de Fito, incluso desde cómo fue capturado Fito, tiene muchas incertidumbres con respecto a cómo se llevó el proceso, ¿no? Como que ahí se habló desde el claro, gobierno, desde el ministro, que hubo una épica redada que que se lo atrapó a Fito, pero yo creo que ya se había negociado durante varios meses. Y Fito tenía algunas, o sea, tuvo el poder de negociar y tuvo el Ujú. poder de poner condiciones con respecto a su extradición, ¿no? Y que no se disparó nada, que no fue como Pablo Escobar que murió arriba en un techo con una Exacto. persecución, sino que el man de lo más fresco. no, y bueno, ahí el propio relato del gobierno que fue tremendamente inconsistente. O sea, el, el, el ministro salió a confesar que había hablado con él después de que le atrapan, y ya porque parece que se había filtrado algo, o sea, bah, una cosa, Ujú. una cosa Sí, terrible. Pero ahí vos querías, Damián, ajá. sí, justamente de lo que se entiende que Fito pudo dialogar o negociar con varios funcionarios públicos. Eran varias condiciones, las cuales estaban la protección para su familia, la devolución de bienes incautados, que no se tomen en cuenta los pedidos de extradición, la garantía de ir a una cárcel donde no puedan estar los lobos. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, igual hubo una carta firmada por Fito que, bueno, esto existe la carta, no sabemos la evidencia de que si esto es verdad o no, pero está expuesto desde el, el contacto o el intento de contactar Fito a una embajadora colombiana para que sea garante en su entrega. O sea, lo que yo tengo mis dudas ahí es como que qué exactamente es lo que está pidiendo Fito, qué concedió el gobierno, por qué se negoció con Fito, o sea, qué cosas hay de por medio. O sea, es que esto abre muchas interrogantes sobre cómo se dio el proceso, ¿no? Ujú. Y finalmente creo que es súper importante lo que dices, Damián, porque este análisis en realidad nos puede llevar a ver cuáles son las medidas estructurales que se supone está implementando el Plan Fénix como una medida institucional, estructural, que apunta a que mejoren las condiciones de vida en el país, ¿no? Y en realidad, en relación al tema de la violencia de los GDOs, eh, grupos de operaciones especial, no, mentira, grupos de delincuencia organizada. Siempre me confundo entre las dos, no es a Es propósito, entendible, es Pensé que entendible. era broma. no, o sea, un poco, pero es chiste, pero es anécdota, siempre me pasa lo mismo. No puede ser. Pero en todo Ay, caso, o negrito. sea, con los GDOs, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está sucediendo? Que además, por ahí se supone que está la DEA, no sé qué, y que es una política estructural transnacional. Claro, pero, o sea, sí, ahí, por ejemplo, lo que vos dices y yo sí, aquí no quiero hacerlo como pregunta, pero lo voy a hacer como pregunta. Tanto jodieron con la extradición desde Lazo hasta ahora. Por fin se concreta. Veamos de qué sirve. Lo que vos dices, ¿realmente es política estructural o solo son noticieros? Ahorita que se fue Fito, vamos a estar más tranquilos, ya nos podemos sentir aliviados, ya van a disminuir las vacunas, van a disminuir las extorsiones, los asesinatos. Para mí es medio evidente la respuesta, pero bueno, lo dejo a... Vamos viendo qué noticias vienen en las próximas semanas. Em, O pero sea, sí, yo creo Ajá. que ya, o sea, ayer se reportó, ayer o anteayer me parece, ¿no? Este asesinato, esta matanza de 10 personas. Exacto.
Ujú. Exacto. Sí, O sí, con eso sea, ya dices bastante, pero hay que darle chance vos también. Sí, Dios Pobrecito. Cristo, pero ¿hasta Y, cuándo? oye, Yo voy pero a ¿sabes citar qué? palabras sabias, mire. Señor Novoa, déjeme vivir, por favor. Y Dándole yo la tenía otra vuelta. pregunta también. ¿Por qué no le extraditan a Glasby, ya que tanto a Laraca hicieron? Ya que le manden sacando de una vez. Claro, que le mandan a Alemania, ¿no? No, es que ahí Alemania le ha de tratar mejor, pues. Mm. O bueno, que le mandan a la Ioni, ok. Pero bueno, por otro lado, podemos, ya que las cosas no funcionan bien, podemos tener un poco de esperanza en la asamblea. Estuvo alaja el chisme del TDAH, ¿se enteraron? claro, claro que sí. Pues Sobre todo que el diagnóstico se da después del acto, ¿no? Ajá, eso, o sea, no hay nadie que se lo crea. El TDAH, el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, generalmente se diagnostica en niños. Y claro, justo le hacen el diagnóstico cuando se arma todo el escándalo. Pero igual sabes que, ay, ¿cómo se llama el presidente del PSC? No me acuerdo, también es Serrano para colmo. Pero claro, el man igual decía una cosa que me parece, dice, ¿y qué vamos a hacer con todos los asambleístas que en plenas reuniones se salen a tomar un café, se salen... Es lo mismo, y yo digo, es verdad. Pero bueno, ahí hay un par de cosas. Primero, sorprende lo joven que es. Segundo, y ahí es un poco donde ya un poco empiezan a saltar todavía más, ya no por su culpa, pero empiezan a saltar los breakers por dos lados. La una, ¿saben en sesión de qué estaba? Ajá, a eso iba a llevar al contexto en el cual se lleva los dibujitos. Ajá, el man está en la comisión de fiscalización y estaban fiscalizando Progen. Oh my God. Entonces el man estaba dibujando que, o sea, no digo tampoco, no lo enlazo directamente con todo el tema Progen, pero da buena cuenta de quién está fiscalizando Progen, por amor a Dios. Claro. Y bueno, para el que no sepa qué es Progen, pues podemos dar unos pequeños esbozos, pero son Progen y ¿cómo se llama la otra empresa? ¿Se acuerdan? Pero bueno, son dos empresas con las que el gobierno hizo contrato para resolver la crisis Me eléctrica. parece que es de Y a Austral, Progen le ¿no? compraron Austral Australes, Technical Management, exactamente. ajá. Y hicieron contrato con estas dos empresas y con Progen en concreto, por ejemplo, le compraron máquinas por $150 millones. Y en el contrato tenían que adelantar $104 millones. 104 o 105, ahorita no estoy del todo seguro. Y pagaron por los equipos y los equipos tenían que estar funcionando en noviembre. Pero los equipos no están funcionando todavía y luego resulta que los equipos no son nuevos y bueno, la empresa desapareció, no se hacía cargo de nada y ahí está plata perdida de todos. Pero ahí sí no pasa nada, ¿no? Ahí sí no hay malversación. Es no el nuevo hay nada, Ecuador, la todo verdad. es- Desde donde lo Sí, es veo, verdad. existen muchos patrones que ya luego lo vamos a ver, justamente con respecto a cómo lleva el proceso el gobierno yo considero, desde mi opinión personal, lo analizo de esta forma, es un desprestigio hacia el institucionalismo de Estado con el fin de privatizar sectores estratégicos. Ujú. Y eso lo vemos en todo, ya lo vamos a ver luego, es un spoiler, lo vamos a ver con respecto a áreas protegidas, con respecto a lo que es castración química, crisis energética. Yo veo los mismos patrones y sobre todo que se usa mucho la mitilización, el uso de la fuerza en todos los sectores para Ujú. cumplir objetivos. Es lo que el patrón que tiene el gobierno ahora. Ujú. Y sabes la otra cosa que me llama la atención, que, o sea, por último digo yo, no sé, porque luego salió un montón de gente a defenderle, cierto, y esa
no le bajé a esta man que salió a decir, no, pero pobrecito, no le salgan a molestar tanto. Ustedes saben cuántas personas se suicidan por bullying. ¿Cómo van a Wow. salir denle un chance, también es joven, ya pues ya estaba dibujando, No, pero... Y salió otra gente a decir, no, es que dibujando se concentra mejor. O sea, verás, yo puedo ser polémica, lo que quieres. Eso. Eh, o sea, de hecho sí, efectivamente mucha gente con trastorno de déficit de atención se concentra mientras dibuja, se concentra mientras escucha música o digamos en un momento de mucha ansiedad, de toma de decisiones, puede manifestar este tipo de comportamientos disociantes. Y si estuviésemos en un espacio democrático, efectivamente cualquier persona tendría la posibilidad de ser parte de la asamblea, independientemente de su condición de salud física, etaria, sexogenérica, de religión, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Yo creo que en Ujú, eso está súper claro. ujú. Ahora, el tema es, para mí, por ejemplo, yo me pregunto eh, o me interesa más saber, o sea, me preocupa justamente que este diagnóstico se haya hecho posterior a una situación como esta, ¿no es cierto? Ujú. Cuando conseguir un carnet en el CONADIS es súper difícil para las personas que tienen problemas de trastornos como estos o tienen algún tipo de discapacidad o tienen alguna condición especial de aprendizaje y de relacionamiento con el mundo. Pero de Ujú. repente, ¿cierto? Se manifiesta esto. Además, eh, tampoco creo que la edad es impedimento de llegar a ciertos espacios, ¿cierto? Pero yo me pregunto si se puede hacer o cómo se podría hacer justamente una evaluación de desempeño de esta persona. Y ¿Sabes? lo penoso creo es que no sé si sea muy positiva o tenga muchos resultados eh, en una comisión justamente como la de fiscalización. Ujú. Sí, yo a lo que iba con todo esto en realidad es, ¿por qué no sale él? O sea, si vos eres asambleísta del país y te salen a acusar con que estás Claro, haciendo dibujitos y vos tienes un diagnóstico y esa es tu claro, forma de concentrarte, sal vos y ve, esta es la cosa, estamos fiscalizando esto, este es el trabajo que yo estoy haciendo y por más exacto, dibujos que haga, estoy haciendo mi trabajo. Sal exacto. vos, ¿por qué tienen que salir a Ah, defenderte? O sea, si estás al frente del país, si tienes la potestad, el poder de de hacer hacerlo. leyes, de catar leyes, de fiscalizar, deberías tener la capacidad de salir a decir, vean, esto es lo que está pasando, este soy yo y este es mi trabajo. Pero no ha Exacto. salido a decir una palabra. Para mí eso es suficiente diagnóstico para decir, no, y no por hablar mal de él, pero si no puedes salir a defenderte, además ¿qué político no ha sido? O sea, vos sabes que el momento en que te metes a la política vas a enfrentarte a un montón de cosas. Ujú. durísima, sí. Y no estoy justificando la violencia en ningún sentido, pero yo creo que tendría que tener la capacidad de salir a dar su criterio frente al país, ya que se armó la polémica. Y saben, Además, ajá, respaldado justamente en su partido político, en su bancada, por supuesto. digamos, porque se supone que eres representante de una tendencia, no sé qué, y si la tendencia no te apoya, si la tendencia no va contigo, si la tendencia no hace un pronunciamiento oficial, sino que sale a decir justamente, ay, con cuentas trolls, pobrecitos, los chiclis, o sea, digamos, es lo que dice el Damián, que yo creo que es estructural, ¿no? No son pasos a ciegas, sino que es una política de Estado en este momento deslegitimar cualquier espacio de institucionalidad. ¿Y saben cuál fue la sanción para este muchacho? Solo una Fueron ocho semana. días sin remuneración. Ajá. Y hubo otra asambleísta, más o menos por los mismos días, que salió a decir
que la propuesta de aumentar las penas para los menores de edad era una propuesta fascista. ¿Y de qué partido es? De la RC. ¿Y qué sanción le dieron a ella por decir eso, saben? Dígalo. 1 mes sin remuneración. Un mes. Wow. Entonces, bueno, por ahí hablando de la asamblea, pero lo peor de todo esto es el breaker que se saltó con los dibujitos, pues los familiares de la asamblea. Claro. Y ha sido un tema, pucha, para dar y regalar. Les voy a poner 2 audios. Lo que falta por hacer, y entiendo que se lo hará en los próximos días, es una reforma al reglamento de talento humano para que no solo se presenten las renuncias, sino que hayan ya las desvinculaciones de manera inmediata. Se ha comprometido el presidente de la Asamblea Nacional, entiendo que se han comprometido los 7 miembros del Consejo de Administración Legislativa, y una vez esté aprobada ya esta reforma dentro del reglamento de talento humano, pues procederán también las sanciones. Con los casos identificados, que ya ha dicho el presidente de la Asamblea Nacional, que son más de 40 casos identificados, pues quienes no hayan puesto las renuncias, quienes no se hayan desvinculados, proceder a la sanción correspondiente. Eso es lo que se tiene que esperar, pues, para sancionar a quienes ya no cumplan con el reglamento. Ella es Natalie Farinango, es asambleísta de ADN, pero 3 doritos después... Una forma de ejercer violencia contra las mujeres es también inventarle parejas sentimentales. Ante la información malintencionada que ha circulado por portales digitales, quiero aclararle a la ciudadanía que no mantengo ningún tipo de relación sentimental con mis compañeros de trabajo, es más, con nadie. También se ha mencionado que mi padre laboró en la Asamblea Nacional. La primera vez que laboró fue en 1994, 6 años antes de que yo naciera. Sin embargo, por el contexto nacional y por el respeto que le tiene a la función pública, hace 2 semanas fue el primero en presentar su renuncia. He pedido a los medios de comunicación que me den la oportunidad de contrastar la información y que me den la oportunidad de conocer de dónde salió esa mala información, con el ánimo de dañar mi imagen y desviar la atención en mi trabajo legislativo en beneficio de las familias del país. Ya. ¿Qué les parece? ¿Ve usted? Ha sido un despelote. Y bueno, este es un caso, ¿no? Al final... Y bueno, esto también, el oscurantismo que hubo en este proceso, ¿por qué se demoraron tanto en sacar una lista? ¿Y por qué, Y- Ajá. por qué presentan nombres de ciertas bancadas y no de las otras? Y por qué no cuadraban los nombres con respecto a las desvinculaciones, ¿no? Pero sí salieron nombres. ¿Tú llegaste a verlos? No, no llegué a ver, pero me parece que sí sería irrelevante, o sea, tener los nombres de las personas. Claro, exactamente. Y por eso te pregunto, porque publicaron una lista con los nombres difuminados. Y lo único que se veía era a un lado a qué partido pertenecen. Pertenecían. Ajá. Y en teoría hay 12 del RC, 10 de ADN y, si no me equivoco, 2 o 3 del PSC. Y vos dices, pero no dijeron que eran 40. ¿Y el resto dónde están? Y es bien curioso porque el resto no tienen partido, sino dicen administrativo, 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 administrativo. ¿Quién contrata a esos administrativos? ¿Quién es el presidente de la asamblea? Que además, todos los contratos que se hacen en la asamblea tienen que pasar por la presidencia de la asamblea. Ah. Puede firmar el presidente o un delegado, pero la presidencia, directa o indirectamente, firmó todos los contratos de los familiares que están trabajando en la asamblea. Y ahora vienen a hacerse que ellos son los que están depurando a los familiares. No, sí, ellos son el primer filtro. Y pasaron por ellos y entonces, luego bueno. regresó por ellos. Ajá. Y claro, y bueno, te vas a buscar el nombre del asambleísta que ella lo da, a ver si había trabajado antes en la asamblea, y aparentemente no había estado ahí. Pero además, o sea, pucha, trabajó de asesor 2 mesecitos, que son 3,000 y pico mensuales, y ahora con todo ¿cómo es que dice? Con toda la integridad, él decidió renunciar. ¿Qué decidió renunciar? Si esto no hubiera saltado, ahí No, se hubiera o sea, quedado.
Pero además, da primero el contexto, o sea, es súper raro, ¿no? Es súper oscura, justamente como dices, la comunicación. Primero trabajó en 1994 y ahora, o sea, yo la verdad no entiendo esa Ese declaración, razonamiento. ese razonamiento, sí, no Ajá. sé, o sea, sí me deja un poco preocupada el tema este de la comisión de fiscalización con respecto a dos cosas, ¿no? Al tema de Progen y también al tema de Sacha, que todavía sigue, digamos, en la categoría, podría decirse, de juicio, de fiscalización también, o sea, ¿y qué es lo que va a pasar después con la crisis energética, ¿no? Ajá, un poco menos, sí, un poco menos coyuntural quizá, pero claro, una cosa que a mí se me parece completamente del Nuevo Ecuador es, ¿saben qué es el CAL? El Consejo de Administración Legislativa. Ujú. De la asamblea. Tiene 7 miembros. De los 7 miembros, ¿cuántos responden a ADN? No voy a decir son de, ¿saben? Ah, gran pregunta, ¿no? Puede ser la mayoría, no sé. 7. Ah, hijo de... Madre. Son 7, son todos. Todos responden. Entonces tienen a una que era de la RC, pero que la Ujú. sacaron el primer día porque empezó a votar con ADN. Pero a esa la agarraron para conformar el CAL y decir, no, la RC ya tiene representación en el CAL. Los 7 miembros del CAL responden a ADN. E igual pasa con las comisiones más importantes, el comité de ética para sancionar asambleístas, ahí tienes los resultados, la comisión de fiscalización, creo que la económica también, o sea, tienen, y por ejemplo, hay otros asambleístas, sobre todo el RC, que han tratado de abrir camino a partir de otras comisiones. ¿Qué pasó con Progen? Hubo una comisión, creo que la Comisión de Garantías Constitucionales fue la que empezó a plantear la fiscalización de Progen porque se incumplen leyes constitucionales. Y en ese momento los de la Fiscalía la Comisión de Fiscalización les dijo, no, ratito, eso es nuestro, vengan para acá. Y ahí asumieron, entre comillas, la fiscalización. Lo que vos dices, negra, o sea, tienen todo copado, no hay cómo tocarles, no hay cómo hacer nada, no hay cómo decirles nada. Y si les dices algo, te sacan un mes de la asamblea. Es así de sencillo. Así se está manejando. Y bueno, para cambiar de tema, quisiera que escuchemos lo siguiente. La respuesta del gobierno nacional es una respuesta que ha tenido que salir al paso frente a la respuesta tardía del municipio. En ese sentido, lo que estamos haciendo y lo que se ha propuesto hacer el gobierno central a través del Ministerio del Ambiente es abastecer a los barrios altos del sur de Quito con las 3 plantas en este momento, pero sí debo mencionar que no es una respuesta de este momento. Ya en los días pasados, el gobierno nacional llegó con provisiones de agua a los barrios, donde lamentablemente el municipio no ha podido llegar, siendo esta su competencia directa. Ahí tienen. ¿Ustedes no han estado sin agua? No, Yo algunos no. panitas sí. Sí, Ujú. sabes que mis compañeros de trabajo estaban justamente en esta situación y contrario a lo que plantea la vocera, más bien el abastecimiento de agua de tanqueros ha sido bastante, digamos, rápida en respuesta a la emergencia. Ujú. Por ejemplo, permanentemente tengo entendido que hay 2 puntos cerca de la Universidad Salesiana, por el Parque de las Cuadras, que está de manera como permanente renovando el tema de abastecimiento. Evidentemente es Ujú. problemático, es una emergencia, que además Quito ha vivido varias emergencias en poco tiempo. O sea, Ujú. tenemos los derrumbes justamente por los aluviones en varios sectores de la ciudad y los mismos incendios del año anterior son, digamos, fenómenos naturales que han estado realmente azotando a la ciudad. Y que de los incendios, además, se puede plantear, no es descabellado plantear que no todos fueron naturales, ¿no? Desde luego. Hubo gente que tuvo que enfrentar a la justicia. Y bueno, un poco también por si acaso alguien no haya estado al tanto, hubo un derrumbe en... En el Antisana.
en el Antizán, por la laguna de la Mica. Y nada, hubo un derrumbe y 300 metros de tubería se rompieron, se fueron. Y claro, no sé a qué altura estará, pero eso está seguramente por encima de los 4.000 metros. Sube a los 4.000 metros a arreglar una tubería, ¿no? Sí. Pero saben que, ¿cómo es la frase? Dios les da las batallas más duras a sus mejores guerreros. Sí, tal cual. Se asomaron, pues la ministra se asomó. Los ministros de Ambiente, Transporte y Energía y el secretario de Riesgos llegaron con custodia a la Nueva Aurora, uno de los 220 barrios del sur de Quito con desabastecimiento de agua. La mañana de este martes entregaron 2 plantas potabilizadoras de la Cruz Roja, pero hasta el cierre de este reportaje no funcionaron. Durante 2 horas y media hicieron pruebas para que empiece a filtrar el agua. Las conexiones fallaron y el agua salía con exceso de cloro. La ministra de Ambiente quiso encender el generador de energía, pero no lo logró. Dijo que cuando todo funcione, las plantas podrán potabilizar hasta 8.000 litros por hora. Dios mío, y eso se replica en las hidroeléctricas. Hasta que todo funcione. Pues estamos haciendo algo. Hasta que todo funcione. Hay que darle tiempo, porque está sucediendo algo maravilloso, ya saben. Y bueno, ya no Y le justo puse, detrás... pero al final fueron la vicepresidenta y el ministro de Obras Públicas. Fueron allá a la Mica. Y bueno, ya nada, les tocó trabajar con la alcaldía o medio ver lo que hacían, porque los manes no llevaban nada. Es como... que les hace falta una palita mecánica, ya mandan, mañana les llevamos. ¿Habrá llegado o no? Pero bueno, en teoría, chuta, y eso sería chévere. Si alguien sabe, en teoría este domingo ya empezaba a volver el agua al sur de Quito, a las zonas más bajas. Sí. Y me diste el chiste de la típica que tienes un compromiso que no quieres ir y dices, voy a hacer acto de presencia nomás. Se supone que igual aunque se regularice, el tema de los tanqueros va a estar presente en los barrios afectados. Que los barrios afectados, o sea, son, digamos, por un tema como el agua, son barrios que tradicionalmente han tenido fuerte organización barrial. Sí, de todas formas, tenía entendido que a partir de que se reanudara el flujo de agua, creo que se iba a demorar como, no sé si recuerdo, como 48 horas, 72 horas en ir llegando a los barrios más altos hasta que se vaya llenando todo el sistema. O sea que en teoría, pues nada, en estos días ya no deberían seguir siendo necesarios los tanqueros, pero sí, hasta por eso se pelean, o sea, peleando por el agua. Y un poco lo que decían, ¿no? O sea, aquí se rompió una tubería de agua que afectaba a unos cuantos barrios del sur de Quito y ha sido la cosa más polémica y más política del mundo. Y cuando, yo no sé, o yo estoy recordando mal o distorsionando mis recuerdos, pero cuando se rompió el Sote, que se contaminó un río que se va a demorar no sé cuántos años en recuperarse y la gente no tenía agua y pues ahí eran las zarigüeyas. Que por cierto yo sí quiero hacer un reconocimiento al movimiento más activo del país, zarigüeyas activas que están saboteándole todo al gobierno. O sea, qué bestia, eso es un trabajo continuo. Cuenta, eso no me la sé. No, es un poco una broma porque no sé si se acuerdan en los apagones. Primero que alguien había abierto las compuertas que no existían y se había ido el agua equivalente a no sé cuántos estadios en un par de minutos. Matemáticamente imposible, físicamente imposible. Y esto, bueno, no es mi área del conocimiento, pero pueden buscarlo y pueden corroborarlo. Luego había una zarigüeya que se había metido en no sé qué breaker o no sé qué y por eso los apagones. Entonces de ahí en adelante todos los sabotajes, si no es Correa, son las zarigüeyas, ténganlo por seguro. Y la vivencia de un realismo mágico. Sí, es bastante increíble. Pero bueno, sí, y claro, en ese momento, o sea, no pasó nada, ¿no? Ahí no fueron
técnicos irresponsables de Petroecuador, o tengo entendido que también se había despedido un montón de trabajadores en Petroecuador, que probablemente eso haya tenido cierta relación o no, no lo sé, pero no se politizó en contra del gobierno, siento yo, no sé si, eso digo, no sé si a lo mejor yo lo estoy recordando de otra manera, pero en ese momento es como que más bien trató de minimizarse la noticia, y aquí unos barrios del sur de Quito, que no son pocos y no estoy, tampoco quiero minimizar la problemática, es terrible y es muy dura, pero, pero claro, aquí sí es todo contra la alcaldía, ¿no? Ujú. Iba a entrar al siguiente tema otra vez por las asambleas que dan papaya, pero bueno, vamos con los delitos sexuales. Uf, Sí, perfecto. Pues yo quería añadir ahí justamente esta polémica declaración y propuesta que tiene el presidente con respecto a la castración química, ¿no? Em, Ujú. Viéndolo desde la viabilidad legal, obviamente tendríamos que preguntarnos qué tan viable, qué tan factible es la castración química. Tomando en cuenta Ujú. que este tipo de procesos se tiene que llevar un registro de personas agresoras, que justamente se tiene que tener una coordinación desde el ámbito de securitario, hospitalario, y si esta castración tiene que ser obligatoria como tal. O sea, si se está Ujú. incentivando un acceso a rehabilitación, una disminución de la condena por utilizar este medicamento de castración química, pero más que nada yo lo veo como una decisión que sale más sentimentalista, más popular, porque si nos podemos a pensar justamente en cómo se puede llevar este proceso de la castración química, una es si el Ecuador o el gobierno tiene los insumos económicos para comprar las medicaciones, las inyecciones para llevar el proceso de la castración química, tomando en consideración que no tenemos ni medicamentos en el sector público, ni en el IES, ni nada. Y lo otro también Pero es, para el fito sí. claro, para el Claro, él fito, llevaba medicinas en el el fito lleva su bolsillo. medicina. obvio, obvio. Y claro, ninguna de estas Claro, hermano. condiciones se da en el país, ¿me cachan? O sea, no hay ni el Ujú. tratamiento de incentivo, ni cuando las personas salgan de la cárcel, o sea, rastrear para ver si las personas han cumplido su condena o llevado su tratamiento. O sea, ni siquiera hay un control policial ni en carcelario, o sea, ni en la parte hospitalaria ni en la parte carcelaria. ¿Cómo se puede manejar esa administración de la castración química? O sea, yo creo, primero, el delito, el crimen, los crímenes de violencia sexual, primero, esta mirada, como tú dices, de Ujú. esta mirada de romantización, esta mirada patriarcal de lo vamos a solucionar con la castración química. Primero, elimina, desestima y sienta precedentes sobre muchas denuncias de abuso sexual que no han sido cometidas em, con el uso de un pene. Segundo, la Rita Segato ahí tiene un análisis bien, bien importante que yo creo que es súper necesario socializarlo con todo el mundo y leerle a ella sobre el tema de por qué la violencia sexual y la guerra contra las mujeres no tienen nada que ver con el tema del deseo, que se supone que es eh, lo que controla el tema de la castración química. Es un delito de sometimiento, es un arma de desestabilización psicológica, económica muchas veces y de control de otro ser humano. Ujú. Entonces, de hecho, muchos de los crímenes, o sea, sí, muchos de los crímenes de guerra y muchas de las estrategias de guerra institucionalizadas dentro de muchos de los ejércitos de este mundo, aunque estén penalizadas por las cortes marciales, por los derechos humanos, por lo que quieras, establecen a la violación como un procedimiento
que se tiene que hacer para someter a tu enemigo, o sea, especialmente a la población femenina o feminizada de quien consideras enemigo. Ujú. Y nada tiene que ver con el deseo, todo Total, lo contrario. de Tiene acuerdo. que ver con someter y a sentir poder sobre quien es victimizada, victimizado. Sí, yo Entonces, justo... me parece Ujú. una demagogia despreciable, además en un país como el Ecuador, que creo que hay que hacer mea culpa, que creo que es difícil, ¿no es cierto?, poder verlo, pero somos un país basado en la violencia sexual institucionalizada. Más aún todavía dentro de la familia, dentro de los espacios de confianza, en los espacios laborales, por lo tanto, digamos en los espacios en donde hay supuestamente una institución que te cubre y te sostiene. O sea, es muy fuerte, pero es así. El Ecuador tiene un nivel de violencia sexual Sí, brutal. sí, sí, yo en ese punto justamente estoy totalmente de acuerdo contigo, que justamente la violación no es un deseo de líbido, sino de poder, o sea, tratar a la mujer como un objeto. Ujú. Y en ese marco, lamentablemente nuestra sociedad está establecida en un marco muy machista, donde justamente creo yo que se revictimiza a la persona cuando existe una violación, ¿no? No se cree en el sistema de justicia. Tú ya lo comentabas que creo que la violación se lo dan muchas veces en el círculo cercano de la víctima y hay como esta Ujú. cultura de la violación, ¿no? Defender al violador, de Mm. decirle no, pobrecito, no lo vayas a denunciar porque le haces perder su vida y cosas así. Y sobre todo eso, o sea que Claro. el 10% de los delitos sexuales se denuncian porque hay el miedo, o sea, no hay creencia en el sistema de justicia y con todo el contexto de la sociedad que tenemos es muy difícil, ¿no? Y sobre todo, ya llevándolo esto, lo de la castración química, pues se dice que muchos de los violadores o los agresores que son puestos a esto de la castración química, pues vuelven a ser reincidentes, o sea, porque Ujú. justamente, y una reincidencia más agresiva, o sea, justamente por el proceso como tal que se lleva, o sea, son personas que luego son resentidas socialmente, que... Ujú. Perdón, Sí, sí, sí. Damián, que te interrumpa. Son hombres, concretamente. O Ujú. sea, evidentemente hay casos, se ha denunciado, son minoritarios de mujeres, de personas, de mujeres biológicas y de mujeres trans. La mayor parte de denuncias que se hacen de manera legal y las denuncias que se hacen también de manera social, porque ese es uno de los mecanismos que hemos tenido en esta sociedad para poder procesar el tema de la violencia sexual, los agresores son hombres y la mayoría de ellos son hombres que se autodefinen como hombres heterosexuales y violan indiscriminadamente mujeres, sobre todo niñas, y hay un nivel de violación de niños menores de edad brutal, porque son considerados todavía como los cuerpos perfectos para someter. No se Ujú. embarazan y no van a denunciar justamente por la violencia machista. Ahí, o sea, yo conecto un poco quizá incluso con lo que decíamos del tema extradición, ¿no? Mm. Realmente hay un abordaje institucional al respecto. Y lo que estamos viendo, lo que ustedes acaban de decir es no. Y ahí conecto incluso, y es terrible para mí conectarlo por ahí, pero ahora que hablas de menores, el año pasado la Defensoría del Pueblo emitió un informe, no recuerdo ahora la cifra, pero del número de denuncias de violaciones de menores, creo específicamente, ya en gobierno de Noboa, pero una cifra alarmante, les debo la Mm. cifra, y no pasó nada. Y ahora que un asambleísta, eh, fortuitamente, o no, mejor dicho, Ujú. de la bancada opositora, es denunciado
por haber violado a una niña, ahora ponen la castración sobre la mesa, ¿no? La castración química. Entonces creo que para mí esa perspectiva quizá un poquito más alejada, sí, como que reúne todos los argumentos que ustedes han dado y dice, pues esto es simplemente para la portada, ¿no? Y juntando con lo de la seguridad, esto es populismo penal, o sea, es simplemente lo que vos decías, como agarrar el miedo, la ira de la gente y proponer una ley vengativa para tratar de ganar aceptación, que no va a resolver nada al final. Sí, justamente. Cuando, por ejemplo, el padre del mismo presidente ecuatoriano, Álvaro Noboa, por ha ejemplo, tenido varias denuncias de acoso y algunas y no han procedido. Igual que el padre de Glass, igual que muchos otros famosos hombres en el poder. Pero bueno, vamos con estos dos, ¿no? ¿Qué pasa con ellos? Y que no, o sea, el análisis no debería, creo yo, de cualquier problema desde el punto de vista administrativo, ¿no? No debería partir, no sé hasta qué punto, pero sí, no debería en todo caso basarse en anécdotas de otros políticos, ¿no? O sea, es una estupidez. Vamos a abordar el tema de la violencia de género, pues abordémoslo en el país, no con casos del político X y el político Y, ¿no? Sí. ¿Tú ibas a decir algo también? No, justamente eso es para cerrar, o sea, qué tan viable es justamente en el objetivo de la lucha contra la violación de niños y adolescentes la castración química, o sea, pongámonos a analizar un poco eso. Si en un momento se desmanteló la estructura de rehabilitación social, si actualmente en La Tacunga hay 5.000 presos de los cuales tienen 10 psicólogos para ellos, o sea, ¿qué condiciones de rehabilitación social estamos hablando? O sea, porque tampoco hay esta mínima diferencia en por qué se cometió el delito, o sea, no es lo mismo el caso de que una persona roba por, digamos así, porque tenía hambre, porque no tiene las condiciones sociales para trabajar, o por temas de robar o de lucrar. O sea, son cosas muy diferentes, ¿no? Y claro, esas diferenciaciones no hay. Los atenuantes diferencian mucho los casos. Y no es, o sea, la violación, digamos, no es un delito de pobreza, a diferencia de muchos de muchos de los delitos que se cometen mayoritariamente en el Ecuador, que están las cárceles atestadas por delitos de pobreza relacionados con la pobreza. Pero el nivel de impunidad que puedes llegar a tener en un país como este, cuando perteneces justamente a una clase determinada, pues es brutal, ¿no? Sí, y, o sea, lo que vos dices, primero, no es factible. Ya más allá, digamos que fuese efectiva, pucha, son medicaciones carísimas. Es medicación que se usa para el tratamiento de cáncer de próstata. Y en vez de cubrir a nuestros enfermos, vamos a andar castrando violadores. Por un lado, y por otro lado también eso de... Claro, o sea, el problema no es vengarse del delincuente, ¿no? Y lo que vos dices, no es lo mismo un sicario que le mandan a matar a una mujer por la razón que sea. El sicario va, cumple con su trabajo y cobra, que una pareja, que un hombre que mate a su pareja, ¿no? Y no necesariamente como atenuante o agravante, sino como qué solución le vas a dar a eso. Tienes abordajes muy, muy distintos si realmente quisieras resolver el problema. Ahora, si es cuestión de matémosles, castrémosles, dejemos que se maten entre ellos, que es un argumento que se ha utilizado ya tanto tiempo y que yo ya sí me atrevo a decir en este punto, ya podemos decir que no funciona. O sea, ya no es una cuestión ideológica o del progresismo, no funciona. ¿Cuántos años llevamos matándonos entre nosotros y la cosa solo empeora, no ha mejorado nada? Así es. Y bueno, creo que por ahí nos va quedando el último tema, que es los parques nacionales. Sí,
dentro de ese tema, pues está esta propuesta de ley que reactiva supuestamente las áreas protegidas mediante la inversión privada y el fomento al turismo. Pero justamente hay el problema o la controversia, la problemática de que muchas organizaciones indígenas y ambientalistas temen que esta ley habilite una privatización encubierta al patrimonio nacional, o sea, sin una consulta prelegislativa ni consentimiento previo de estos actores, ¿no? Entonces, algo controversial también ahí es que el proyecto incluye el despliegue de la fuerza pública, también justamente lo quiero poner ahí porque como estamos dentro de un marco de un conflicto armado interno, también se le reconoce a las áreas protegidas como espacios vulnerables por la minería ilegal que está entrando y así, pero lo que yo veo ahí es que hay un desconocimiento con respecto a la presencia de pueblos ancestrales y originarios y sobre todo las concesiones que se puedan dar al sector privado y es un tema muy controversial. Digamos que incluso la decisión que tienen ahí para tomar, o sea, o aceptar la ley, va mucho dentro de la parte económica y de desarrollo, más no de la parte ambiental, digamos, o que ellos son los tomadores de decisiones en este caso, ¿no? Entonces, para nada se está tomando en consideración los pueblos originarios. Sí, ahí déjame ser mal pensado y claro, o sea, no es que desconozcan, bueno, supongo que quizás en cierta medida sí, pero sí, no es solo desconocer a los pueblos originarios, pero vos sumas administración privada del terreno nacional, ¿no es cierto? Que es entregar el terreno nacional a manos privadas. Además de eso, sumas la potestad de usar la fuerza militar para combatir, para proteger, para lo que vos quieras, la palabra que vos quieras ponerle en esos terrenos, pues no es que uno sea mal pensado, pero No, y sí, o sea, sobre a todo donde va es a Exacto. entregar recursos naturales a manos privadas y que el que se atreva a exigir, a, a manifestarse, a lo que sea, pues va a recibir represión simplemente. Yo más bien iba a decir justamente, con esta ley se está cortando un convenio que se tiene con la Organización Internacional del Trabajo, que justamente dispone la no militarización de los territorios indígenas y enfatiza la protección en contra de actividades militares que no sean justificadas. Y obviamente la privatización de las mismas, teniendo en cuenta que son áreas protegidas, recursos estratégicos, la minería que se está dando en el país, que es una cosa brutal. Y digamos, eso de manera más violenta, o sea, con el sector indígena que está más organizado, que está amparado bajo la CONAIE. Pero concretamente este intento de contacto de esta fundación Come to the Rainforest, de esta fulana persona, Karen Duffy, me parece que es una ex modelo o algo así, pues de tratar de contactarlos para darles para cubrir las necesidades básicas de los pueblos indígenas. O sea, en un contacto, entre comillas, pacífico, que puede significar literalmente el exterminio de los no contactados, en el caso ecuatoriano, que son Tagaeri y Taromenane, y están violando su derecho constitucional amparado en la ley ecuatoriana, en la ley de derecho internacional, de su autodeterminación para vivir en aislamiento, ¿no? Tratando de evangelizarles, que es básicamente evangelizarles en el sentido literalmente de lo que se hizo con los pueblos amazónicos y con lo que se ha hecho, bueno, con el tema colonial, ¿no? Es tratar de cambiar su vida, entre comillas, para que tengan un mejor estilo de vida. Y
justamente, no es por ser sospechosa, o sea, no es por ser paranoica ni nada, pero es que, pucha, nos las dan en bandeja, o sea, digamos, si no es por las buenas, es por las malas, ¿no? Que es también un intento de acaparar la mayor cantidad de recursos estratégicos en el Ecuador, que finalmente es eso lo que está ocurriendo también con los grupos de delincuencia organizada, que además de que lo que, digamos, el negocio más visible puede ser justamente el tema de drogas y narcotráfico, pero que son gestores de territorio paraestatal de la administración de los recursos dentro de la repartición geopolítica del mundo. En el Ecuador eso es, además, digamos, viene desde los 80, ¿no? El control del territorio a partir de los carteles ahora ya se ve y se ve con más claridad porque han sido muchos años de evolución. Justamente se puede extraer todos los recursos posibles, ¿no? Sí, y si me dejan ahí, yo quería topar el tema de la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, que de solidaridad no tiene nada. Y es justamente que esta ley, lo que estamos viendo en lo que quiere implementarse dentro de las áreas protegidas nacionales, creo yo que la intención que tienen se la justifica en la implementación de esta ley. Que esta nueva ley abre puerta al uso injustificado de la fuerza letal, debilita la rendición de cuentas por los abusos de la fuerza de seguridad, socava las garantías que regula la obtención de información por parte de agencias de inteligencia y lo que tú mencionabas, justamente que esta ley otorga a las fuerzas del orden la autoridad de determinar qué grupos pueden ser considerados como parte del conflicto. O sea, ellos pueden definir a cualquier opositor incluso o gente que no sea del interés o que no esté acorde a los intereses del gobierno como grupos que pueden ser considerados opositores o de manera que pueden usar el uso de la fuerza. Sí, pues creo que por ahí mismo va. Yo solo un segmentito que decía qué dicen de nosotros de afuera y lo voy a citar justamente del Human Rights Watch. Dicen: los ecuatorianos no deberían tener que elegir entre seguridad y derechos humanos. Una seguridad duradera no se logra otorgando poderes ilimitados a los organismos de seguridad e inteligencia, sino fortaleciendo el sistema judicial, desmantelando las economías ilícitas y defendiendo el Estado de Derecho. Mejor conclusión imposible, creo. Gracias, Damián. Yo quería comentar lo último. Que bueno, que sigan escuchando, que nos den sugerencias con respecto a lo que hacemos, algún tema que sea relevante, que quieran que lo vayamos tratando por aquí. Y bueno, siempre es bienvenido también nuevas voces, ¿no? Que las personas que estén interesadas en conversar en este espacio, pues que sea un espacio bien abierto de las personas que quieran opinar. Chéverísimo. Pues con ese cierre que me parece maravilloso, nos veremos o nos escucharemos en la próxima. Chau. Nos vemos, que estén bien. Chau, chau, chau. Chau, gente.